Mano a Mano. Y el presidente Sebastián Piñera inició la ronda de reuniones con los partidos de la oposición. Recibió al titular del PPD, Heraldo Muñoz, y esta tarde se reunirá con el presidente de la ADC, Fuad Chahín. El Partido Comunista, en tanto, decidió restarse del encuentro con el primer mandatario para hablar de esta serie de reuniones del presidente. Nos acompaña a esta hora el presidente del PPD, Heraldo Muñoz. Señor Muñoz, bienvenido aquí a Mano en que las 24 horas. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Me agrada estar con ¿Con qué sabor se queda después de estos 90 minutos en jerga futbolística que compartió con el presidente en el Palacio de la Moneda? Yo diría con una sensación de que es posible avanzar, de que si tenemos la flexibilidad y la disposición de llegar a acuerdos, es posible avanzar a pesar de las diferencias. En algunos ámbitos podrá ser posible, en otros quizás no, pero creo que lo que se puede construir es un clima distinto, un clima favorable a los acuerdos, y creo que eso es lo que espera la ciudadanía de nosotros, que podamos llegar a entendimiento para aquello que beneficie a la gente. De otra manera no se justifica el estar en el ámbito público, por lo menos para mí, y el estar en el servicio público. Así que creo que hay la necesidad de flexibilizar posiciones y llegar eventualmente a acuerdos. ¿Por qué no hacerlo este tipo de discusiones en el Parlamento? Lo digo recogiendo las críticas expresadas desde el Partido Comunista, donde Guillermo Tellier, por ejemplo, decía: aquí hay un olor a cocina, de tratar de resolver temas como la reforma tributaria de este modo y no donde corresponde, que es, según él, en el Congreso. Pero siempre se ha buscado el trabajo prelegislativo, es decir, de ir sintetizando las posiciones y convergiendo hacia posturas que luego faciliten el tratamiento en el Congreso. O sea, nadie está diciendo que tenemos que bypasear el Congreso, por el contrario, ese es el lugar del debate democrático. Pero creo que los partidos políticos y el gobierno pueden llegar a preparar mejor ese debate parlamentario si hay acuerdos básicos respecto a los grandes proyectos como pensiones, como seguridad ciudadana y tantos otros que conversamos con el presidente. Muchos ha comentado que este año 2019 va a ser fundamental en materia legislativa, que el gobierno va a poder instalar su agenda por lo menos y llevarla, y este es un inicio, sería el inicio, el tema de negociaciones. Usted mencionaba en la primera pregunta que le hicimos, hay puntos que estamos más cercanos y hay puntos que estamos derechamente más lejanos. ¿Cuáles son los puntos más cercanos? ¿Cuáles son los puntos que se ve un acercamiento más difícil? Bueno, hay algunos puntos en que el gobierno ni siquiera ha puesto sobre la mesa sus proposiciones. Por ejemplo, ISAPRES, reforma a la salud. En el ámbito tributario, si bien es cierto que se ha discutido, todavía no estamos en un momento en que nosotros podamos decir que se aprueba la idea de legislar. Porque todos los días uno lee ofertas distintas, que se va a subir esto, que se va a bajar esto, que se... Bueno, efectivamente que hay algunos principios que son muy importantes. Primero, recaudación, ¿verdad? Que se recaude aquello que se le otorgaría a los accionistas de las principales empresas por la vía de la integración, cuestión que ya es complicada. Segundo lugar, progresividad, que paguen más los que más pueden, los que más tienen. ¿Eso falta a su juicio? Bueno, falta, efectivamente, porque se ha avanzado en recaudación. El gobierno ha puesto sobre la mesa algunos temas interesantes, por ejemplo, el tributar, que tributen las plataformas digitales. Las plataformas digitales como Spotify o Netflix. Bueno, y esos son avances. Creo que pueden haber muchos otros avances, y yo se los mencioné al presidente de la República, como tributos verdes, impuestos al alcohol, a las comidas chatarra, incluso descuentos de tributos a las empresas que puedan invertir en ciencia y tecnología. Bueno, es un paquete. Heraldo, pero para entender cuál es su postura sobre este tema, ¿usted considera que ese tipo de temas se tienen que resolver o condicionar previamente la idea de legislar? ¿No debiese a lo mejor abordarse ese tipo de modificaciones post ideas de legislar, es decir, cuando ya en el Congreso se pueda ir modificando? Tiene que ser previo a la idea de legislar, porque si se llegara a aprobar la idea de legislar, el gobierno al final puede encontrar una mayoría que signifique que si no hay acuerdo va a comisión mixta, y ahí entonces tendríamos que tener 2/3 para eventualmente enfrentar un veto del presidente de la República. Me pongo en el peor de los casos. De modo que si damos la luz verde a que se empiece a negociar,
tenemos que tener acuerdo en algunas cuestiones fundamentales. Progresividad, recaudación, no disminución de la facultad del Servicio de Impuestos Internos, rentas regionales. Hay un conjunto de materias donde se ha avanzado, pero prácticamente solo en recaudación por ahora. Es un avance, hay que reconocerlo, pero no estamos en el momento de decir se aprueba la idea de legislar. ¿Y si no, el riesgo no es mayor? Es decir, que ni siquiera se aborden las modificaciones tributarias. Bueno, yo creo que esas son las consideraciones que tiene que tener el gobierno. Si es que quiere que esto se apruebe, no controla el Congreso, tiene mayoría, por supuesto, y fue elegido para una cierta plataforma presidencial, pero al mismo tiempo, como la opinión pública, la ciudadanía le dio el apoyo a la oposición en el Congreso, tiene que balancear ambas cosas. Pero la oposición, ¿cuál es la opinión que tiene? ¿Se deben o no hacer modificaciones tributarias? Claro, se deben hacer modificaciones tributarias, sí, efectivamente, y hay algunas donde estamos de acuerdo, por ejemplo, impuestos verdes, por dar un ejemplo. Pero hay varias otras donde hay acuerdo, pero no hay acuerdo en lo fundamental, que es la progresividad, por ejemplo. Señor Muñoz, otro de los nudos que uno puede encontrar, a mi juicio, en materia económica, no hay reforma más importante este año y los que vienen que la reforma previsional. No hay cosa más importante, más fundamental y que más sentido y más efecto tenga en el ciudadano común. Y aquí si uno ve que el tema ideológico sí está enfrentado, o sea, un tema que todos coincidimos en que tiene que subirse la cotización, si es de 14 a 18, pero algunos también sostienen que lo que planteó la moneda el año pasado como reforma de pensiones es un traje hecho a la medida de las AFP, que siguen entrando las platas a las AFP. Otros quieren sacar a las AFP un poquito de este negocio o entrar más participantes, hacerlo un poquito más ágil, más competitivo, que la gente pueda elegir más, que no sea tan cautivo como es hasta ahora. ¿Usted ve que el tema de pensiones también es otro punto, otro nudo que se ve bastante distancia, quizás no tanta como la tributaria? Bueno, el presidente de la República partió la conversación diciendo: yo sé que usted, Heraldo, ha dicho que esta es la madre de todas las batallas. Y efectivamente lo dije, porque creo que eso va directamente al ciudadano común, a quienes están por jubilarse o a quienes están jubilados. Y por eso yo le propuse al presidente: ¿por qué no partimos con desagregar la parte del pilar solidario? Presidente, le dije, mañana usted presente una ley corta al Congreso, mañana o en los próximos días, para subir las pensiones a los jubilados. Esto que se aumenta un 42%. 1,5 millones de personas. Sí. 1,5 millones de personas. Y si usted presenta ese incremento de la jubilación a las personas que ya están pensionadas, yo le aseguro que me la voy a jugar porque se apruebe la idea de legislar en materia previsional para el paquete entero. Bueno, el presidente... Eso nunca le ha gustado a la moneda. Por cierto, no le ha gustado, pero la resistencia que ha habido en el caso de esta conversación estuvo, por cierto, por parte del presidente, pero quizás no cerró todas las puertas. ¿Qué respuesta tuvo él o qué reacción tuvo él? La respuesta fue, mire, no podemos desagregar, este es un paquete conjunto, qué sé yo. Pero cuando yo le insistí, le volví a decir: los pensionados, presidente, no pueden esperar. No dijo ni sí ni no. Yo creo que esto es materia de conversación. Yo creo que es muy importante que la ciudadanía sepa que nosotros estamos porque se incrementen las pensiones ahora. Y para eso se necesita solo una ley corta y la voluntad política de decir: el resto del paquete también es muy importante y vamos a estar dispuestos. Pero el aumento de la pensión básica solidaria y el aporte previsional solidario tiene que ser ahora, que es un 42% más o menos de aumento en los montos que van con aumento de impuestos. Va a depender, sí, va a depender. Pero va por ahí, más o menos 40%. Sí. Otro nudo, hay varios nudos dentro de la discusión, uno lee en todos los medios, tiene que ver con el tema de seguridad. El tema de seguridad, que es fundamental, uno de los 3 ejes fundamentales hoy día que quiere plantear la moneda, pero también se cruza, y lo hemos visto en los últimos meses, no solamente con el caso de Catrillanca, sino que también con esta agenda que tiene el control de identidad preventivo arriba de la mesa. ¿Cómo van a conjugar esos factores, siendo lo fundamental que es el tema de seguridad, con un control de preventivo de identidad que no le gusta mucho a la oposición, aunque ha salido ahora a flote discusiones del año 2015 en que sí, la ex nueva mayoría sí puso el tema arriba de la mesa? Bueno, esto lo discutimos con bastante detalle con el presidente de la República, porque yo le dije que hay que ir más allá del tema del control de identidad, porque para enfrentar la inseguridad ciudadana hay que tener un plan integral que signifique prevención, que signifique trabajo de las policías reformadas,
con las comunidades locales, con los municipios, que signifique, por ejemplo, planes sociales para evitar que los adolescentes que no estudian ni trabajan entren a la droga y de la droga al delito. Es mucho más importante invertir en eso que estar registrándole las mochilas a muchachos de 14 años. Y lo que se ha presentado hasta ahora no ha sido suficiente, lo digo. Lo que conocimos ayer, por ejemplo, de reinserción social presentado por el ministro de Justicia. No, eso es muy positivo y de hecho le dije al presidente que me parecía que la reinserción de los presos me parecía muy positiva, una acción muy positiva, pero además le dije que hay que retirar armas porque el incremento del uso de armas en los delitos ha aumentado de un 27% del año 2012 a un 60% el año pasado. Es decir, hay demasiadas armas y hay que fiscalizar. Y le dije, víctimas, presidente, tenemos que crear un Servicio Nacional de Víctimas para que se pueda coordinar lo que existe en algunas oficinas que hay en la materia y poner el acento también en las víctimas. Y le hice otra propuesta. Le dije, presidente, ¿por qué no crea usted un grupo especializado de ambas policías para desbaratar las bandas que se dedican a los portonazos y a los encierros? Y que sea con capacidad de inteligencia, con recursos, y vamos directo a ese fenómeno. Eso puede ser mucho más importante que andar pidiéndole el carneo, revisándole las mochilas a los muchachos de eventualmente 14 años, le dije, porque además la participación de estos adolescentes en delitos violentos ha venido declinando en la última década. Esa es la evidencia. Entonces, ¿para qué poner esto como si fuera la solución? Porque no va a ser la solución al delito, que se ha incrementado. Lo que él dice es que han participado más en delitos violentos. Me lo dijo eso, yo le dije un 30%, presidente, pero si usted se focaliza con un grupo especializado de las policías para atacar los portonazos, detener a estas bandas, eso puede ser mucho más productivo que dedicarse a pedir el carnet y revisarle las mochilas a los muchachos de 14 años. Ese sería un tema que ponen como condición eliminar el tema del control a partir de los 14 años. ¿Sería un tema que colocan como condición para seguir avanzando en eso? No es una condición, porque en esto se trata de dialogar y ver qué es lo que es más eficiente para terminar o disminuir el delito. De eso es lo que se trata, cómo la gente se puede sentir más segura al salir a la calle, particularmente en los barrios más pobres, porque fíjese que en los barrios más pobres, las comunas más pobres, el delito ha aumentado, ha bajado en el sector oriente, pero se ha incrementado en las comunas con menos recursos. Y eso entonces hoy día es una realidad y hay que atacarlo debidamente. Entonces para eso creo que hay que tener políticas adecuadas y no solamente cuestiones que llamen, claro, a la movilización de la opinión pública en términos comunicacionales, porque claro, todo el mundo dice, claro, hay muchachos que están participando, hay que controlarlos. Y algunos dirán, hay que meterlos presos, aunque la ley diga lo contrario. Pero creo que hay que ir a lo fundamental, que es lo que realmente detiene el delito. Otro elemento fundamental que uno ve en la discusión, señor Muñoz, tiene que ver con las relaciones exteriores. Usted fue ex canciller. Hemos visto críticas de muchos ex cancilleres de la ex nueva mayoría, de la ex concertación, sobre varios episodios que hemos visto en el último tiempo en términos de políticas exteriores, que no ha existido una política de Estado. El tema de Cúcuta, el pacto migratorio, el acuerdo de Escazú, que al final no lo firmamos, lo que pasó la semana pasada en Prosur, que al final, según han dicho ustedes, ninguno de los ex cancilleres fue consultado. Esto realmente responde, según ustedes, a políticas de Estado. ¿Ustedes ven alguna disposición del gobierno a cambiar este foco, esta crítica que hacen ustedes en que las relaciones exteriores sea algo más a largo plazo y no mirarlo solamente como una coyuntura del gobierno de turno? Bueno, yo espero que demos vuelta a la página y que recobremos el sentido de Estado de la política exterior y de la consulta. Yo cuando fui canciller le pedí a los ex cancilleres de todos los colores políticos que viniesen a reunirse conmigo y les informaba de los planes que teníamos, de las iniciativas que estaban sobre la mesa y les pedía recomendaciones. Muchas veces las ideas nosotros que teníamos hasta las adaptamos en función de las buenas recomendaciones que había de este grupo. Lo mismo hice con parlamentarios. Pero sin embargo, cuando uno se entera por la prensa de medidas tan importantes como que Chile, a través del propio presidente de la República, en la Asamblea General, dice que el Pacto Migratorio Mundial está en perfecta armonía con la política migratoria, y después no lo firma y queda con 8 países que se abstienen y un grupo muy pequeño que se opone.
Entonces uno dice, francamente, aquí se ha perdido el rumbo, o Escazú, como ustedes mencionan, o lo de Cúcuta. Yo al presidente le dije, mire, presidente, ustedes dicen, claro, había 5 años que no se habían reunido los presidentes sudamericanos, y eso justifica Prosur. Pero le dije, presidente, para que ustedes se reúnan, no necesitan crear un organismo regional. Ahora es mejor y valoramos que sea, ahora ustedes dicen que es un foro y no un organismo que reemplaza a UNASUR. Así que yo espero que estos desencuentros, que son reales y que no son buenos para el país, se dejen de lado y retomemos esta agenda de una política exterior comprometida con el multilateralismo, comprometida con el derecho internacional y comprometida con una visión de consulta donde el presidente de la República al final el que zanja las divergencias y las hay. Sí. Heraldo, ¿considera usted que todo lo que planteó hoy día en esta conversación va a tener un efecto que puede incidir en la disposición del gobierno respecto a cómo se van a discutir especialmente estas modificaciones, estas reformas en el Congreso? Bueno, yo espero que sí. ¿Pero con qué no lo sé. La percepción que tengo es que el presidente sintió que algunas propuestas que yo le hice eran interesantes. Esa es mi lectura, pero no puedo asegurarlo. Es él el que tiene que decirlo. Y en otras situaciones estuvimos más alejados. Por ejemplo, en una situación que uno diría están muy alejados, pero percibió un acercamiento, fue, le dije, presidente, reforma constitucional, usted dice, yo digo nueva constitución. Entonces, sí, me dijo, nosotros queremos reforma. Le dije, pero sí, vamos a estar parchando la Constitución a cada rato. Y algunos de sus propios parlamentarios quieren cambiar el periodo presidencial. Otros quieren cambiar el sistema de presidencial a uno semipresidencial. Entonces, no es hora que ya tengamos un diálogo civilizado, sin desconfianza, sobre una nueva constitución. Y él me dijo, bueno, yo le voy a mandar las reformas constitucionales. Y yo le dije, presidente, yo le voy a mandar las bases de una nueva constitución. Y quedamos que fue lo que se trabajó en el último gobierno de la presidenta Bachelet. Efectivamente, pero sin atarnos de manos, con la idea de que no hay nada prescrito en términos de lo que debiera ser la modalidad, por ejemplo. Y quedamos de acuerdo, ok, yo le mando las reformas y usted me manda las bases de una nueva constitución. No es el tema fundamental, dirá el gobierno, pero es un asunto que está pendiente. Considerando el tono en que se dio este diálogo, ¿es un error que la decisión, por ejemplo, del Partido Comunista de restarse de estos encuentros? Ellos dicen que no recibieron una invitación formal, desde el gobierno dicen que sí, pero en el fondo del asunto han dicho que aunque los inviten no van a participar. Bueno, eso ya es una decisión que le compete solo y exclusivamente al Partido Comunista y yo la respeto. Solo puedo hablar por el Partido por la Democracia. Pero como ex integrante de la nueva mayoría, era parte también del Partido Comunista de Así es, grupo. Pero yo había entendido que iba a ser invitado. Esta primera, digamos, tanda de partidos eran los 4 que se conocen. La exconcertación, podríamos decir que es lo que... Exactamente. Pero bueno, si el Partido Comunista siente que no debiera concurrir, ya es una decisión que le compete solo a ellos. Yo hablo por el Partido por la Democracia y nosotros creemos que cuando se trata de dialogar sobre el futuro de Chile hay que estar allí. En lo que llevamos de gobierno de Sebastián Piñera, de segunda administración, ¿ustedes le han negado la sal y el agua, como se ha dicho mucho de parte del gobierno, que han sido una posición que ha dicho a todo que no? No, de ninguna manera. De hecho, hemos tenido acuerdos sobre el salario mínimo, tuvimos acuerdos sobre la denominada aula segura, que entró de una manera al Congreso y salió de una manera muy distinta, y ahí nos sentamos a la mesa, pusimos nuestros puntos de vista y salió un acuerdo bien distinto a lo que entró. Entonces, hay ejemplos de cómo hemos logrado entendimiento y de ninguna manera ni debiéramos negarle la sal y el agua al gobierno, de ninguna manera, pero tampoco el gobierno debiera tratarnos de antipatriotas. Pero ¿cómo entiende usted? El presidente aclaró sus dichos, por lo menos en la conversación que tuvimos. Pero ¿cómo entiende usted un poco la trayectoria que ha tenido el gobierno en este año, cuando al principio se llamó a estas comisiones para dialogar, para sentarse? Algunos personeros de la ex nueva mayoría se hicieron presentes en La Moneda. Después viene una suerte de artillería de parte también de La Moneda, de proyectos que generaron mucho ruido. Artificios comunicacionales. Uno lo puede catalogar como quiera, y después viene esta tercera etapa que se vuelve un poco, se pone la pelota al piso un poquito, tranquilicémonos y volvamos al diálogo. ¿Cómo entiende usted
esa ruta que ha tomado La Moneda? Bueno, probablemente tienen que ver con encuestas de opinión y cómo percibe el gobierno o percibe un determinado ministerio. ¿Se mueve por encuestas este gobierno? Bueno, yo creo que el presidente de la República lo ha dicho. Él dijo, mire, ¿sabes? Tenemos que seguir adelante con el proyecto de ley sobre control preventivo de la identidad, porque es apoyado por un 63% de la población. Y él ha mencionado las encuestas en otros temas, así que démosle adelante porque están las encuestas y eso es lo que quiere la ciudadanía. Entonces, no lo digo yo, lo dice el propio presidente. Así que, ahora, todos los gobiernos, por cierto, miran las encuestas, no ignoran lo que pueden estar pensando, pero el gobernar solo por la opinión pública yo creo que no es lo más adecuado, porque quien está en un cargo de responsabilidad tiene que liderar, y a veces la opinión pública va en una distinta dirección y uno tiene que ser lo suficientemente serio como para decir, ¿sabe? Pese a que la opinión pública piense en esta dirección, yo voy a ir en esta otra porque es mejor para el país. Y eso creo que es lo que quisiéramos. Ahora, en un último punto nada más, que tiene que ver con cómo se coordina la oposición, y en línea con lo que usted está planteando. Decía el ministro Blumel que lo que pasó con la elección de la presidencia de la Cámara de Diputados tiene que ver con que un sector de la oposición, el menos moderado, así lo califica él, el menos constructivo, el más duro, busca poner condiciones sobre la mesa sobre aquellos sectores más moderados de la oposición que buscan poder avanzar en los temas con el gobierno. Bueno, las cosas no son siempre tan sencillas, porque hay una percepción, o hubo una percepción en este caso, de que había un entendimiento que iba más allá de lo administrativo. Nuestro entendimiento que era un acuerdo administrativo y que de hecho el Frente Amplio había insistido que fuera un acuerdo administrativo, porque no había sintonía en algunas cuestiones sustantivas, y después se puso sobre la mesa la idea de los mínimos comunes. Y a mí me parece bien los mínimos comunes y yo creo que se ha avanzado en esa dirección, pero antes de eso había un acuerdo y la palabra tiene que ser honrada. Entonces, pero estas situaciones yo creo que tienden a suceder cuando tenemos una oposición que es diversa. Un frente amplio con, yo diría, liderazgos nuevos, cuando tenemos... ¿A veces demasiado diversa? Bueno, a veces demasiado diversa. El propio Frente Amplio es bastante diverso, y el resto de la oposición también, y además después de haber sufrido una derrota presidencial muy significativa. Entonces, y una democracia cristiana que está, de acuerdo a lo que ellos mismos dicen, tratando de recuperar su propia identidad. Entonces eso hace que de repente los acuerdos no sean tan fáciles. Ahora, en el propio gobierno, yo veo voces en el propio Chile Vamos, digamos, y cada vez que nos vamos acercando a elecciones municipales, gobernadores regionales y un poco más, veo que esas voces se hacen cada vez más disonantes. Así que aquí nadie puede tirar la primera piedra. Muy bien. Heraldo Muñoz, presidente del Partido por la Democracia, muchas gracias por esta conversación mano a mano con Canal 24 Horas. Gracias a ustedes. Muchas gracias por acompañarnos. Mano a mano.